En el taller de hoy vamos a aprender a dibujar constelaciones. Nos vamos a crear unas fichas redondas que vamos a decorar con acuarela y más tarde en ellas dibujaremos nuestra constelación y la identificaremos con su nombre. Y lo primero que os quería enseñar es esta herramienta tan rara de astronomía. Se llama Planisferio Celeste y no es nada más que un mapa de las estrellas y las constelaciones. Con él podemos saber qué cielo vamos a tener cada noche del año en la zona en la que vivimos. Antes de comenzar el taller os voy a recomendar dos libros. Este primero se llama Astronomía imprescindible para curiosos. Es de Rosa María Herrera, de la editorial Lipsa. En él vais a encontrar un montón de datos, no solo de constelaciones, que es el tema que vamos a tratar hoy en el taller, sino que además habla del sistema solar, de los diferentes planetas, de galaxias, nebulosas, bueno, un montón de información sobre el cielo. Os lo recomiendo porque es muy fácil y en él vais a resolver un montón de dudas que podáis tener. El siguiente libro que os traigo es este que se llama Guía para observar el firmamento. Es de Stuart Atkinson con ilustraciones de Brendan Kearney y es de la editorial SM. Bueno, pues este es un libro ideal para iniciar a los más pequeños de la casa en la astronomía. Lo que más me ha gustado también es que una cosa que no se tiene en cuenta a la hora de hacer una observación es cuántas cosas vamos a necesitar, porque muchas veces no vamos preparados con la equipación que nos va a hacer falta y eso se va a notar. Si vais a un bosque, por ejemplo, a observar en otoño tal, lo más imprescindible es ir bien abrigado porque muchas veces no te piensas que va a hacer tanto frío y la verdad que se pasa frío. Entonces, bueno, pues te da una serie de recomendaciones que está muy bien. Luego nos va a hablar pues de un montón de cosas sobre el cielo, las luces, las estrellas, los cielos que vamos a ver en cada estación. Y otra cosa que también me gusta mucho es que nos va hablando de varias constelaciones y nos va dando datos como por ejemplo de dónde viene su nombre, o para qué las utilizaban los antiguos, porque se basaban mucho en las constelaciones. Nos habla pues eso de los cielos de verano, de los de invierno, la luna. Y todo acompañado de unas ilustraciones súper bonitas que, bueno, pues para los más peques viene muy bien porque nos hace que capte su atención. Entonces, totalmente recomendable, precioso. Para crear nuestras constelaciones yo voy a utilizar los siguientes materiales. Bueno, vamos a pintar, yo las voy a pintar con acuarela. Lo podéis hacer con el material que a vosotros os apetezca, pero para hacer cielos y demás, las acuarelas nos dan mucho juego y quedan chulas. Entonces, yo mi caja de acuarelas y para poder pintar pues voy a necesitar un platito donde diluir los colores, dos recipientes con agua, uno donde voy a limpiar los pinceles y otro de donde voy a coger el agua limpia. Tijeras para recortar y luego necesitaré también los pinceles, obviamente. Voy a utilizar un punzón. Yo voy a coger este afilado y algo para pinchar, es decir, un pedazo de cartón o para no agujerear la mesa o la superficie de trabajo. Si lo vais a hacer con niños muy pequeñitos, os recomiendo que cojáis un punzón escolar que, aunque hace los agujeros, no pinchan tanto y son más seguros para los chiquitines. Un bolígrafo de tinta blanca. Podéis utilizar una pintura blanca, un rotulador blanco de pintura acrílica, lo que tengáis y os apetezca usar. También voy a utilizar un compás, folios donde voy a hacerme los patrones de las constelaciones y papel de acuarela. Esta herramienta la pongo aparte porque no todo el mundo la va a tener, pero por si la tenéis en casa, pues os va a facilitar a la hora de cortar los círculos. Simplemente es una troqueladora de círculos grandes de 3 pulgadas.
Pero vamos, que no es necesario, por eso os lo pongo un poquito aparte y no lo he puesto en el material para el taller. Pero si la tenéis, pues usadla. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortarnos círculos todos del mismo tamaño en nuestra hoja de acuarela. Entonces, vamos a cortar tantos círculos como constelaciones queramos hacer. Fácil, cogemos una medida, yo tengo aquí aproximadamente a ojo unos 3 centímetros, una cosa así, y sería, marcamos con el lápiz y recortamos con la tijera, así. Otra opción muy cómoda, si tenéis la posibilidad, es haceros con troqueladoras así de círculo grandes. ¿Ves? Esta troqueladora, por ejemplo, hace unos círculos muy grandes. Entonces, simplemente vas troquelando, clon, 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 y ya tienes hechos todos los círculos de una tirada. Yo estas las uso mucho para los talleres con los peques. Entiendo que para casa a lo mejor pues nos puede ser muy útil, pero para la gente que trabajamos con peques y con papel, pues nos viene muy bien. Entonces, utilizad la forma que vosotros podáis en casa. Un truco para utilizar las troqueladoras es cortar con la troqueladora puesta del revés en vez de boca abajo. ¿Por qué? Porque así puedo controlar los márgenes de corte y aprovechar más el papel. ¿Veis? Apuro para que de esta forma yo veo la distancia que hay entre corte y corte y ahí cortar. Y de esta forma saco el máximo número posible de círculos de una hoja. Otra forma que podéis hacer, si no tenéis ni compás ni troqueladoras en casa, sería con un objeto redondo que tengáis así a mano. Pues un vaso, una taza, la colocáis, dibujáis el perfil, todos los que queráis y recortamos. Otra recomendación, compás. Si lo vais a utilizar con pequeñines, os recomiendo que cojáis estos que traen protector de la punta para que así sea más seguro cuando los uséis con ellos, ¿de acuerdo? Simplemente lo quitáis para cuando vais a dibujar y luego una vez dibujado lo tapáis y así no se pinchan. Voy a hacer también algunos recortados a mano para que veáis la opción. Entonces me pongo con el compás, calculo más o menos y dibujo. Pongo al lado y repito proceso, calculo que no me salga ahí y vuelvo a dibujar. Me pongo otra vez, calculo no salirme, si me salgo corrijo el centro y ya está. Aquí y aquí ya, perfecto. Ahora cogemos las tijeras y recortamos. Una vez recortadas, si veis que os ha quedado mucho resto de lápiz o tal, si queréis lo podéis borrar un poquito.
y si no luego lo podéis disimular con la acuarela, porque como vamos a pintar con tonos así un poquito oscuros, pues lo podemos disimular. Siguiente paso, vamos a comenzar entonces a pintar con las acuarelas. Primero, yo me he cogido varios pinceles, no es necesario, pero porque así me resulta más cómodo a la hora de mezclar colores y demás. Voy a comenzar a diluir el pigmento en el agua. Entonces, para ello, cojo un poquito de agua, me la echo en el plato primero. Ahora mojo en el tono que quiero. Voy a utilizar 4 o 5, el quinto color de esta zona. Lo humedezco bien y diluyo un poquito el agua sobre la pastilla. Y una vez que ya tengo mi pincel impregnado de pigmento, voy a la zona donde he puesto agua y lo disuelvo ahí. Ahora voy a coger agua del vaso. ¿Para qué? Para que este agua de aquí no se me manche. Entonces simplemente cojo aquí y voy aplicando la cantidad de agua que quiera. Ahora limpio el pincel. Muy importante tener siempre a mano papel de cocina, ¿vale? Porque con él lo que luego podemos hacer es limpiar los excesos de agua que tenga el pincel. Pero de momento no lo voy a limpiar, simplemente así me voy a ir a otra tonalidad. Y hago lo mismo. Y estos son los tonos que voy a utilizar. Me pongo aquí la paleta, apoyo el pincel. Ahora voy a coger el pincel más grueso y voy a mojarme todo el círculo. ¿Qué consigo con esto? Que los colores, en vez de quedarse más fijos en una zona, se muevan más a través de la superficie del círculo. Entonces cojo agua limpia y la aplico sobre el papel. Si utilizáis papel de acuarela conseguiréis mucho mejor resultado que si utilizáis cualquier otro tipo de papel, porque el problema que tiene esto es que si utilizamos, por ejemplo, folios y demás, se nos va a arrugar enseguida. Pues ahora simplemente lo que vamos a hacer es ir aplicando los diferentes tonos por distintas zonas del círculo. He cogido ahora otro tono para dar zonas más oscuras, ¿vale? Y así vamos consiguiendo diferentes tonalidades en todo el círculo. Pues más o menos así lo voy a dejar, que seque para ver el efecto que se consigue, porque los tonos que vemos ahora van a ser totalmente distintos a cuando han secado. Y lo que hago es, mientras esta pieza seca, voy coloreando la siguiente. Cuando cambiáis de pieza, limpiad un poquito la zona donde habéis pintado para que la siguiente pieza no se manche mucho por abajo. Y repetimos el mismo proceso.
Para que veáis la diferencia, esta vez voy a hacer húmedo sobre seco, es decir, el pincel con la pintura que va húmeda sobre el papel seco directamente. Entonces lo que hago es cojo la carga de color y me voy al papel. ¿Ves? Entonces esta vez cuando lo aplico, la pintura no se mueve, se queda ahí y tengo que ir esparciéndola yo. Cosas a tener en cuenta, cuando lo pongáis a secar, si se os acumula mucho agua en los bordes, lo secáis bien, porque si no luego ahí se os hace un cúmulo de pigmento que queda feo, ¿vale? Entonces si veis que se os hace mucho, nada, simplemente pasar el borde del papel así un poquito por el papel de cocina y ya estaría, y lo ponéis a secar. Esta práctica de acuarela es divertida y además es muy útil cuando estás comenzando con la acuarela porque te ayuda a ver cómo se comporta dependiendo cómo la utilices. Entonces para ir cogiendo un poquito de soltura con ella nos ayuda un montón. Porque así veis cómo se comporta cada pigmento, la tonalidad que podéis conseguir. Entonces está muy divertida. Ahora necesitamos, mientras van secando nuestros círculos, las constelaciones. Entonces, lo que podéis hacer es o os las inventáis y hacéis vuestras propias constelaciones, o si queréis constelaciones de verdad, lo que podéis hacer son dos cosas. Una, descargaroslas e imprimirlas, como he hecho yo. Si no tenéis impresora en casa, os podéis descargar la imagen en cualquier imprenta, os lo van a imprimir sin ningún problema por unos céntimos. Y luego la otra opción sería, si tenéis por ejemplo una tablet o con el mismo móvil, poner la imagen, poner encima un papel y calcar la constelación que queráis hacer. Una vez que ya lo tenemos claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo, por ejemplo, una vez que las tenemos ya preparadas, lo que voy a hacer es, me voy a recortar una de las constelaciones que voy a hacer. Y lo primero que hago es comprobar que me va a caber en mis círculos. Cojo uno de ellos, coloco el papel encima y me sobra. Entonces, ahora cojo un cartón, la constelación y con ayuda de un punzón vamos a ir marcándonos las diferentes estrellas. Porque luego con la ayuda del bolígrafo blanco las vamos a dibujar en nuestros círculos. ¿Veis? Ya estaría totalmente troquelada y pasaría a la siguiente. Si no queréis imprimir, otra opción que tenéis es calcar. ¿Cómo? Bueno, pues por ejemplo con una tablet o un móvil os buscáis la imagen de la constelación que queréis hacer. Yo por ejemplo aquí la tengo. Os recomiendo también que pongáis el brillo a tope, ¿vale? Para que así se vea mejor a través del papel. Y luego sería, pues una vez que la tenemos, comprobar si nos cabe en nuestros círculos. Por ejemplo, en este caso la osa mayor no me entra, pero sí la osa menor. Entonces voy a hacer la osa menor. Coloco mi papel
sobre la tablet y con la ayuda del mismo compás, con el lápiz del compás, me voy a marcar las estrellas de la constelación. Bien, tengo las estrellas de la Osa Menor y lo que hago es la recorto y me voy a indicar la constelación que es para luego identificarla. Me pongo aquí Osa Menor. Vamos al cartón y marcamos los puntos que hemos hecho. Y así ya tendríamos la Osa Menor. Así de fácil. Entonces es ir buscando constelaciones y prepararlas para pasarlas a nuestras bases. Está la forma clásica, que es calcarlas de algún sitio. Entonces, por ejemplo, con el libro que os he enseñado antes, yo busco una constelación que quiera hacer, como por ejemplo la de la copa. Esta de aquí. Cojo mi tablet y la pongo en la zona de ajustes con el brillo a tope. De esta forma me hago como una pantalla de luz que me va a ayudar a calcar el dibujo. Pongo el folio encima. Ahora me acerco para que lo veáis. ¿Ves? Y ya se puede apreciar lo de la copa. Y ahora aquí arriba tengo la constelación, que apenas vosotros lo veréis, pero yo sí lo veo. Entonces me voy marcando con ayuda de un lápiz muy suavito para no marcar en el libro las diferentes estrellas de la constelación. Bien, ¿veis? La tengo aquí, dibujo los enlaces entre estrellas. ¿Veis? Y ya la tengo preparada para dibujarla. Pues aquí tengo circulillos de los que hemos hecho. Como veis, cuando secan se van quedando planitos, no se quedan curvos como estaban antes. Y entonces lo que vamos a hacer es ir traspasando estas constelaciones a los círculos. Cogemos uno de los círculos, nuestro bolígrafo blanco, una de las constelaciones, la centramos y vamos a ir marcando cada uno de los agujeros que hemos marcado con nuestro punzón. Comprobamos que se estén marcando los agujerillos. Si veis que no se pintan, pues nada, los repasáis. Y luego lo que sí vamos a hacer va a ser marcar lo que son las estrellas más grandes de la constelación. Tened cuidado cuando levantéis, no lo mováis para que no fastidiéis el trazado de las estrellas. Comprobáis que están cada una de ellas. Si queréis las vais contando. Por ejemplo, en este brazo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sería el arco de Orión. ¿Vale? Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6 estrellas. Perfecto. Ahora me voy aquí abajo. Esta otra. Y esta otra. Y así ya acabaría. Para que se vean bien. Los
voy a hacer un poquito más grandes porque luego las voy a unir con líneas y quiero que se identifique bien dónde está la estrella, cada una de ellas. Y luego, como os he dicho, las principales las voy a dibujar mayores. Como podéis ver en el dibujo, nos marca algunas estrellas de mayor tamaño y entonces simplemente dibujamos una estrella sobre ellas. Aquí sería la tercera empezando por arriba, la central del cinturón. Y ahora lo que vamos a hacer es ir trazando las líneas que las unen. Si os resulta muy difícil este paso, os podéis ayudar, por ejemplo, de una regla. Y ahora, para que nos sea más fácil identificarlas, pondremos el nombre en el borde con letra clara. Ya tendríamos nuestra primera constelación. Vamos a repetir el paso con las demás. Voy a coger otra de las constelaciones. En este caso cojo Hércules, la coloco donde quiero que vaya. Y vamos marcando. Si veis que se os mueve mucho, que no sois capaces de conseguir que vuestro patrón se quede en el sitio que queréis, le podéis poner un poquito de celo o washi tape para que lo sujete. Antes de pegarlo, para que no os estropee el papel de la ficha, lo que podéis hacer es pasarlo un poquito por la camiseta, por la ropa, para que coja un poco de pelusilla y así no sea tan adhesivo y luego no se os lleve el papel del círculo. Bueno, pues una vez que lo tengo dibujado, hacemos igual que antes. Lo primero, repasar las estrellas más grandes, dibujándolas, los puntitos los marco un poco más grandes, para que luego cuando los vaya a unir, pues se vean y no queden ocultos por la línea. Pues vamos a continuar haciendo así las diferentes constelaciones que queremos conseguir.
además podemos aprender estrellas y demás. Por ejemplo, en Orión, aparte de tener estrellas como Bellatrix, la mala de Harry Potter, tenemos el cinturón de Orión, que está formado por 3 estrellas que son conocidas como los 3 Reyes Magos. Y así podéis enseñar de otra forma también nombres de estrellas a los peques, o una forma de hacerles interesarse por el firmamento, por las constelaciones y todo lo que tiene alrededor. Pues hasta aquí el taller de hoy. Yo os dejo, que voy a seguir leyendo un poquito de esta información, que es súper interesante. Nos vemos en el próximo taller.